en el libro de Isaías, capítulo 46. Y vamos a estar compartiendo una enseñanza que yo sé que va a ser de mucha bendición para usted, para su familia, para sus amigos, para su vecino, para alguna persona que en esta semana pues quizás lo ha visto usted envuelto en algunas cosas que tienen que ver con las tradiciones paganas, de donde todos nosotros hemos salido. Isaías capítulo 46 del 3 al 9. Uno de los temas más polémicos por los cuales nosotros a veces sentimos división entre la familia, entre los amigos, en lugares de trabajo, en los lugares de recreación. Hay dos temas que dividen familia, hay dos temas que separan amistades. Y aunque no parezca, es el tema de la política y el tema de la religión. Pero nosotros no somos políticos, no podemos entrar en esa materia. Vamos a entrar en la materia de la religión. La religión son dogmas, son sistemas creados para llevar a una persona, a una familia, a creer en algo poderoso, en una deidad, creer en algo que tiene el poder para hacer milagros, que tiene poder para sanar, que tiene poder para muchas cosas. El ser humano, como criatura de Dios, como creación de Dios, tiene una partecita que es espíritu. Usted no la ve, pero usted lo tiene, yo lo tengo. El ser humano necesita conectarse con el creador de ese espíritu. Nosotros somos tierra porque fuimos creados del polvo, y por esa razón nosotros necesitamos lo que la tierra tiene. Necesitamos hierro que produce la tierra, necesitamos calcio que viene de la tierra, zinc que viene de la tierra, magnesio, todo eso lo produce la tierra. El aire para respirar, eso está en el ambiente, eso está en la creación de Dios. Pero dentro de nosotros hay un cuerpo, o bueno, vamos a decir, nosotros estamos dentro de un cuerpo que necesita lo que la tierra produce. Raíces como el otoe, la yuca, hojas como el culantro, como el laurel, por decir algo, el arroz, como póngale lo que sea para usted alimentarse, el trigo, que es pan, la harina, todo eso nosotros lo necesitamos y lo produce la tierra. Pero hay una parte que nosotros necesitamos que no lo tiene la tierra, y es la parte espiritual. Todo ser humano necesita llenar su parte espiritual, necesita alimentar su espíritu. Por esa razón, todo ser humano busca adorar algo, adorar a alguien, adorar algo tangible. Muchas veces nosotros, en nuestro caso particular, adoramos algo o alguien que no se ve, y ese alguien se llama Dios, el creador del universo. Y una de las razones por la cual ese creador del universo y creador de nosotros se aleja o se aira, se aparta del hombre, es cuando nosotros lo apartamos a él y en lugar de él ponemos otra cosa para llenar el espacio que debe ser llenado por Dios. Él nos ha dejado a su Hijo unigénito, nos ha dejado a su Santo Espíritu, para que a través de ellos nosotros encontremos una relación con Dios, el Dios eterno, el Dios poderoso, el que no tiene relación con el pecado. Y por eso Jesús vino y se hizo pecado para nosotros poder tener una conexión con el Dios eterno. A su nombre sea la gloria. En el libro de Isaías y algunos otros de los profetas mayores está establecido la razón por la cual Dios
no entra con la idolatría. Esta semana que inicia hoy, se inicia en la tradición de la cual todos nosotros hemos salido, con la celebración del Domingo de Ramos, que es el Domingo de Ramos. Tiene que ver con el momento donde Jesús iba al templo, ¿verdad? Cuando ya se acercaba la crucifixión de Jesús, y la gente, cuando vieron entrar a Jesús al templo, dice la palabra que lanzaban ramos y lanzaban algunas pencas, algunas hojas de palma, para demostrar ¿cómo se dice? El servicio, la adoración. No tenían más nada en el momento. Quizás los que son un poquito más estudiosos de la palabra entenderán por qué la gente en ese momento tenían hojas, tenían ramas. Había una fiesta que se celebraba, que era la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era esa fiesta? La fiesta de los tabernáculos es cuando el pueblo de Israel celebraba no en casa, sino fuera de casa, y hacían unas, vamos a decir, unas ranchas. Hacían una ranchería y ahí se venían con su familia y ahí compartían el pan con el que estaba al lado, con el que estaba allá. Dejaban su habitación normal para venir y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y la gente hacía pequeños tabernáculos, por decir algo, pequeñas rancherías, y ahí compartían con su familia. Entonces, ¿cómo amparaban esos pequeños tabernáculos? Los hacían con ramas, los hacían con penca. Más o menos lo que usted ve hoy día. ¿Qué es lo más fácil para poner un techo así para alojarse del sol en una ranchería? Ir y cortar penca y ponerlas arriba. Eso se seca y después se quema, se pierde, se pudre. Pues de esa forma lo hacían. Y cuando entra el rey de Israel, el rey de reyes y señor de señores, entra montado en un potrillo de asno. La Biblia dice un pollino. Y los israelitas conocían que la profecía decía que el hijo de David, la simiente que vendría a salvar a Israel, dice la palabra que una de las tantas señales que veían o vería la gente sería que ese hombre entraría montado en un pollino. Y usted dice, pero ¿cuál es la gracia de eso? Porque nosotros no hemos experimentado eso. Pero yo le invito a usted que haga el intento. Haga el intento de montarse en un potrillo de asno sin amansar. Se supone que ese potrillo todavía quizás lo están amamantando. Tiene un brío único. Lo que usted ve con Jesús que hacía eran cosas imposibles para la gente. Entonces, que entre un hombre cumpliendo la profecía montado en un animal que no ha sido amansado, y como sobreentiende que son uno de los animales más difíciles de amansar, los burros. Por eso algunos seres humanos catalogan a otros así porque son difíciles de conductar, de lidiar con ellos. Y ahí se cumple la profecía, y cuando la gente ve eso no tiene más nada a mano para rendirle pleitesía a Jesús, y empiezan a tender palmeras, a tirar hojas, a tirar ramos. Por eso se conoce como el Domingo de Ramos. Y empieza el momento donde viene el Vía Crucis de la pasión de Cristo. Y toda esa semana es preparación. Preparación para que Jesús sea tomado el jueves o el viernes, que ahorita no voy a entrar en esos detalles, pero siempre le digo a la gente que cree en Jesús, que cree en la pasión de Cristo, que cree que Jesús murió y resucitó al tercer día. Jesús no pudo haber muerto el viernes porque no se cumplen 3 días y se resucita el domingo. Pero el mundo está tan vendado, tan cegado, que a esto no le prestan atención. Como los grandes matemáticos que se congregan en las grandes catedrales no pueden entender una matemática tan simple. 3 días no puede ser de viernes a domingo, no puede ser 3 días y 3 noches.
Pero la cultura y la tradición lo tienen cegado y ahí se mantienen, y lo que diga el sacerdote eso es, y no hay discusión alguna. Pero conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Nos hará libre. Denle un aplauso al Señor por la verdad. Jesús es la verdad. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿a dónde me quiero enfocar esta mañana? Quiero que analicemos con detenimiento. Y usted que está en casa mirándome, déjeme decirle algo. Vamos a leer la Biblia. Si usted puede, búsquela y compare lo que voy a leer con la que usted tiene. Aquí en Fuente de Gracia siempre se le dice a la gente: traiga su Biblia para que compare que lo que yo estoy diciendo es verdad, es real. Y no sienta, qué bueno que trajo la suya, y no sienta que yo le estoy poniendo. Esta mañana alguien me escribió: feliz Domingo de Ramos. Entonces me tomé el tiempo para enviarle de vuelta la razón por la cual yo no entro con la idolatría. Y si usted no tiene argumentos suficientes para hablarle a la gente que ama, porque ¿cuántos de nosotros no amamos a aquellos que van, hermano, como ves al matadero ahí detrás de una tradición? Los amamos, los queremos, sobre todo a la familia. Ahorita le decía al hermano Willy que Dios nos manda a nosotros a hacer el trabajo evangelístico primero en nuestra Jerusalén, que es la familia. Y cuando agotemos los recursos con nuestra familia, hermano, entonces digamos: ya no puedo hacer más nada. Pero mientras que usted, amado hermano, no haya agotado los recursos para predicarle a su familia, hay razón por la cual seguir evangelizándolos. Y sobre todo si los amamos. Entonces, por esa razón, yo quiero que hoy veamos algunos versículos en la Biblia, que es la palabra indestructible de Dios, como la acabamos de recitar ahorita. Capítulo 46 del libro del profeta Isaías, desde el capítulo 3 en adelante. Dice así: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Acordémonos que Israel y Jacob son la misma persona. Jacob es el nombre de pila, Israel es el nombre que Dios le puso. Los que sois traídos por mí desde el vientre. ¿Cuántos creen que Dios lo ha cuidado a usted desde el vientre de su madre? Bendito sea el Señor. Cuando oía hace un rato aquí los jóvenes y mi esposa que daba inicio al servicio, oía el testimonio de Marjorie, oía a mi esposa hablar acerca de su madre, oía esas cosas, a mí me impactan. Porque si usted no se ha dado cuenta, usted está hoy aquí porque Dios lo ha cuidado aún desde el vientre de su madre. ¿Sabe cuánta gente, cuántas mujeres, más que obviamente, a veces sin darse cuenta hacen desarreglo durante el embarazo? ¿Sabe cuántas mujeres tienden a tener accidentes, caídas, comen cosas que le pueden producir abortos, y Dios lo protegió a usted para que usted no fuera abortado? ¿Sabe cuántos de nosotros hemos estado en peligro de muerte, aún en la bañera, aún en la cuna donde nosotros dormimos, los que tuvieron la dicha de tener cuna, los que dormíamos en hamaca, los que se iban, los dejaban solitos en el rancho en una hamaca, y la gente que se iba a lavar al río, confiado de que cuando venía ese niño estaba con vida ahí? Pero ¿cuántos no se enrollaron la sabanilla encima? ¿Cuántos no se cayeron de la hamaca? Y mientras que mamá o papá regresaba del río, ahí estaban, de alguna forma Dios los protegió. O sea, Dios ha tenido cuidado de nosotros. Y este mensaje para usted que me escucha esta mañana, que quizás usted siente que usted es un aborto de la naturaleza, que usted fue un accidente de mamá y papá. No, hermano, es que Dios tiene un propósito con usted. Amigo que me escucha, Dios tiene un propósito con usted, y por eso usted está vivo. Porque Dios no es un Dios de casualidades, Dios es un Dios de propósitos. Y dice el Señor, hablando a través del profeta Isaías: oídme todos aquellos que sienten que desde el vientre de la madre yo los he cuidado.
Esto no tiene que ver con religión. Esto no es para los evangélicos ni para los católicos. Esto no es para los adventistas ni para los cuadrangulares. Esto no es para los testigos de Jehová. No, no. Esto es para todo aquel que considera que Dios ha cuidado de usted. Esto es para todo aquel que dice creer en Jehová, que dice creer en un Dios creador del cielo y de la tierra, o sea, de todo el universo. Si usted encaja en esa cualidad de los que creen en ese Dios, esta palabra es para usted. Oídme. Se dirige primero a su pueblo Israel y después dice: a los que son traídos por mí desde el vientre, de los que soy llevado desde la matriz hasta la vejez. Y hasta la vejez dice: yo mismo, dice Jehová, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo los llevaré, yo los soportaré. ¿Y qué dice? Y los guardaré. Figúrese, Dios no solamente nos soporta. Cuando algunos de nosotros sintamos: Dios mío, ¿hasta cuándo voy a soportar a mis hijos, a mi familia, a mi esposa, a mi esposo? ¿Hasta cuándo voy a soportar a ese hermano en la iglesia, qué sé yo? Tranquilo, mire el ejemplo de Dios, que no se ha cansado de soportar a un pueblo pecador. Y no solamente lo soporta, tiene de él misericordia, nos guarda. ¿Hasta cuándo? Dice, solamente Dios sabe. Sed imitadores de mí, dice el Señor a través de Jesús. Pablo lo repite después: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora, a esta gente, del 3 al 4, él hace un resumen de la gente a la cual él está hablando. Le habla al pueblo de Israel, a todos los que él ha traído del vientre de la madre, a todos los que creen en Dios, a los que son llevados desde la matriz, desde la matriz hasta la vejez. Yo los hice, yo los llevaré, yo los soportaré y los guardaré. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué cierra ese párrafo, esos dos versículos, diciendo que Él nos va a guardar? Esta palabra es porque Dios quiere guardarnos de algo muy importante, de algo que para Él es indispensable, y es hacia donde el hombre dirige su adoración. Dice lo siguiente: ¿a quién? ¿Qué dice? Me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes. Aquí es la pregunta: cuando usted habla de Dios, ¿qué se le viene a la mente? Lo primero que tenemos que entender es que la mente de nosotros es muy diferente a la mente de Dios. Y nosotros, cuando nos hablan de estos tres personajes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿a quién nosotros los comparamos? Obviamente, como nosotros vivimos en una familia donde tenemos padres, donde tenemos hermanos, nosotros lo que pensamos es que el Padre es un viejito. Y sobre todo porque la Biblia dice que Él es el anciano de días. Entonces, como dice que es anciano, ya nosotros nos vamos imaginando a un viejito con el cabello blanco. Y sobre todo si hay visiones que afirman que tuvieron una experiencia con Dios o con Jesús, y que vieron solamente la cabellera blanca y todo aquello, entonces uno dice: bueno, Dios tiene que ser un viejito que está allá arriba, quizás con un bordón, no sé, algo se le viene a uno a la mente. A usted le hacía con el bordón, ¿verdad? Uno imagina eso. El Hijo, bueno, es un hombre más joven, sobre todo cuando sabemos que murió a los 33 años, y que la Biblia dice que cuando uno resucite, no va a resucitar ni viejo ni niño, a menos que los niños, no sé, esa parte de la Biblia no me la enseña a mí, pero dice que la resurrección para el hombre será en la flor de su juventud, será en los años vigorosos. Así que no se preocupe aquellos que ya no quieren verse al espejo, porque las arrugas, porque la vejez, porque las canas. No, tranquilo, cuando resucitemos, dice la palabra que resucitaremos en el vigor de nuestro ser. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros imaginamos?
Cuando se nos habla del Espíritu Santo, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Una paloma. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo descendió en el río Jordán, donde estaban bautizando a Jesús, lo que vieron descender sobre Jesús fue una paloma. Ahora, eso fue lo que usó Dios para representarlo en el momento. Pero pudo representarlo con cualquier otra cosa, porque Él es espíritu. Es más, Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo. Y cuando quisiera manifestarse a alguien en vivo y a todo color, no puede hacerlo con su espíritu, porque todo su esplendor, la gloria, lo que Él tiene, el ser humano no lo soporta. Por eso a veces yo soy un poco duro y discrepo con algunos que dicen: yo quisiera ver la gloria de Dios en este lugar. Porque para ti, ¿qué es la gloria de Dios? Entonces hay que entender algo, porque dice la palabra de Dios que cuando Dios se le muestra a Moisés y le dijo: te voy a manifestar en toda mi gloria, dice que las piedras se partían, los barrancos se caían. Dice que Moisés se metió entre unas piedras donde Dios lo escondió para que pudiera ver su gloria. Y esa gloria desbarataba lo que había a su paso. Los montes se removían. Ahora figúrese este edificio. Dice que los rasos se caería a pedazos. Entonces es ver desde qué perspectiva yo identifico la gloria de Dios. Ahora, si usted me dice: yo quiero ver milagros de parte de Dios, es otra cosa. Pero hay que ver cómo jugamos con las palabras. Ahora bien, Dios no es ni viejo ni es joven. El Espíritu Santo no es ni una paloma ni es una persona literal como somos nosotros. Es espíritu. El único que tuvo un cuerpo tangible se llamó Jesús de Nazaret, o se llama. Y aún ese cuerpo que conoció el hombre fue rejuvenecido, fue restaurado. Al tercer día, después que se levanta, tiene un cuerpo que tiene el poder para atravesar las paredes. Un cuerpo incorruptible. Pero a la vez ese cuerpo tiene hambre y le dan ganas de comer. ¿Cómo sabemos eso? Cuando Jesús sale y se le aparece a los discípulos, después que resucita, dice que le aparece por una pared y están los discípulos ahí en un aposento. Lo primero que Jesús dice: salve, da un saludo, y después dice: tienen algo de comer, en un cuerpo nuevo. A su nombre. Y ese es el cuerpo que Jesús tiene preparado, que Dios tiene preparado para nosotros. Dice su palabra que nosotros llegaremos a ser a imagen y semejanza de Él. Llegaremos a la estatura, al nivel del varón perfecto que fue Jesús. ¿Cómo lo vamos a lograr? Así como estamos, no. Eso tiene que pasar por un proceso. Se llama resurrección. Ahora bien, ¿a quién me haréis semejante? ¿A qué me compararéis para que seamos semejantes? Cada cosa que el hombre crea con sus manos para después de eso adorarlo es una burla para Dios. Porque Dios dice: ¿a qué me vas a comparar para que eso con lo que me comparas sea igual a mí? No se puede, dice Dios. Y yo decía hace unos días, predicando en otra iglesia, que uno de los negocios más fuertes que hay ahorita, en esta semana, es la venta de pescado y la venta de imágenes. La venta de estampillas, la venta, hermano, eso es. Yo le invito, si usted nunca ha ido al Ángel, yo sí fui. ¿Las qué? Las habitas, ¿verdad? Se ponen cara las habas, hermano. El bacalao, hermano, eso está por las nubes, hermano. Eso es algo increíble. Todo lo que tiene que ver con los productos del mar se encarece. ¿Y por qué se encarece? Porque hay una gran demanda. Eso es donde se aplica la ley de la demanda. Si hay escasez, bueno, se lo suben más fuerte el precio. Lo que es la oferta y la demanda trabaja así. Entre más oferta hay, más demanda hay, la oferta va a subir el precio.
Y a usted le van a subir, hermano, y la gente siente que si no comen bacalao se van al infierno. La gente siente que si comen carne y no pescado o algún producto del mar, hermano, ofenden a Dios. Pero no se preocupan por lo que sale de su boca, a quien están adorando para ofender a Dios. Realmente a Dios no le importa lo que la gente coma, eso a Él no le ofende. Lo que le ofende a Dios es la actitud con que la gente idolatra estas cosas. Sacan oro, mire lo que dice, estoy en el versículo 6. Vamos a ver cómo se construyen las imágenes. ¿Quién las construye? ¿De dónde salen? ¿Y qué poder tienen en sí mismas? ¿Y qué poder ejercen sobre el hombre? Hablando de cómo comparan a Dios, mire lo que dice versículo 6, Isaías 46, 6. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. En nuestro lenguaje dijéramos una romana. Alquilan un platero o le pagan a un escultor, le pagan a un herrero, le pagan a alguien para hacer un dios, está en minúscula, de ello. O sea, sacan de sus tesoros, dice él, agarran una porción de plata o de oro, le pagan a un platero o a un artífice y le dicen: hágame esto, yo quiero esto. Y lo peor aún, se postran ante ellos. Es como si agarraras el cheque de tu quincena y lo pusieras al frente, que es plata también, pero tiene otro material, y usted se arrodillara delante del cheque. Es como si agarraras los anillos, los zarcillos, las pulseras, y las pusieras en una mesita y te arrodillaras delante de ellas para que te hagan milagros. La única diferencia es que aquí lo llevaron en una gran cantidad y se lo llevan a un fundidor y los meten con un soplete, los derrite, ahora le hacen un angelito ahí. Ahora le hacen una crucecita con un cristico ahí crucificado, y ahora la gente se lo guinda aquí. Hace mucho tiempo mi papá cogió un insecto que se llama unicornio, no sé cómo que le dicen, que ahora en esta fecha abundan mucho en las casas. Y mi papá cogió uno, pero tan grande como la palma de la mano, que el ganchito que tenía era más grande que el dedo mío este. Cuando papá se fue de casa, ese ganchito quedó ahí en la casa, los cuernitos esos, y yo lo llevé a ¿cómo se llama? A una joyería para que me lo decoraran con oro. Y yo tuve que pagar, no recuerdo cuánto, para que lo forraran con oro. Después yo no sé ni dónde quedó eso, si quedó en una casa de empeño, lo más seguro, o se me perdió. Pero viera qué decoración más bonita. Entonces eso me trae a memoria este pasaje. Agarrar algo que yo tengo en casa y llevárselo a un artífice de esto para que me elabore lo que yo quiero, y después entonces yo postrarme delante de eso para pedir milagros. ¿Qué sentido tiene? Dice el Señor. ¿Cómo me vas a comparar a un objeto que yo creé? Si Él es el dueño del oro y de la plata, ¿cómo lo vas a comparar a algo semejante? Es imposible. Bueno, es posible, pero para Dios es imposible que lo acepte. Y sigue diciendo: se lo echan sobre los hombros. Ahora no está hablando de cosas pequeñas, está hablando de cosas grandes. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Versículo 7. Allí se está, no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni los libra de la tribulación. Aló. Esto está en la Biblia católica, en la Biblia de la religión que sea. Pero el diablo los tiene tan enceguecidos que nunca lo van a encontrar, porque a él no les conviene que la gente sea libre. La gente, hermano, el enemigo ha provisto cualquier cantidad de cosas para que la gente ignore esta verdad. Y nosotros que hemos salido de la ignorancia, el trabajo de nosotros es decírselo a aquellos que amamos. Empecé diciéndoles esta mañana. Si usted no se lo dice, ¿quién se lo va a decir? El cura.
si ese es el negocio más grande para ellos. Por favor. Se los echan a hombro, los llevan y lo colocan en su lugar. Pastor, pero usted sabe que ¿cómo apareció la Virgencita de Fátima por allá tan lejos? Si no tiene pies, ¿quién la llevó? ¿Quién la dejó ahí? ¿Cómo llegó, hermano? Son artimañas del diablo para que la gente adore cualquier cosa menos a Dios. Es que eso es lo más contradictorio que puede tener la religión católica. Y me refiero a ellos porque son los que más lo promueven. Yo no entiendo cómo es posible que en las catequesis, en las primeras comunión, yo no entiendo porque en la confirmación, todo esto, los 10 mandamientos son material indispensable para estos estudiantes. Uno de los personajes más inteligentes que tiene un pueblo es un cura, es un sacerdote. Han pasado por cualquier cantidad de seminarios, han pasado por cualquier cantidad de estudios bíblicos, teológicos. ¿Y cómo es posible que esa verdad la ignoran? Santo Dios, ¿será que nunca se las enseñaron? Cuando es la base, el fundamento de la cristiandad. El primer mandamiento, el que dice el hermano Willy: no te harás imágenes de nada de lo que esté arriba en los cielos. Jesús no está en la tierra, está en el cielo. Entonces, ¿por qué hacen imagen de eso? ¿Dónde está María? María no está en la tierra, María está en el cielo. Entonces, ¿por qué hacen imagen de eso? Porque es un negocio así de sencillo. Entonces, lo más increíble es que lo importan desde China. Agarre un muñeco de eso, vírelo y mírele la parte de abajo donde dice Made in China. ¿Qué creen ellos en el dinero que se van a hacer con la ignorancia de una gran cantidad del mundo? Todas esas cosas de plástico que venden, las que regalan, todo eso, hermano, ¿de dónde viene la mayor parte? De China. Y los chinos ni adoran eso, ni tienen una religión parecida, pero sí, los une algo, hermano, el bill metal. Los chinos son buenos para hacer plata, hermano. Le venden a usted hasta arroz de plástico si es posible. Y la gente se lo come, hermano. La ignorancia que se vive en la religión es tan grande, hermano, que solamente Jesús puede traernos la verdad y nosotros poder ser libres de eso. Por eso cuando usted hable de estas cosas, no lo diga si usted no tiene un sustento bíblico. Porque al menos creo yo que los católicos respetan la Biblia. Y si usted los aborda con la Biblia en la mano, pues ya no van a tener excusa. Y si quieren seguir en su adoración a cosas ajenas, pues ya es necedad de ellos. Pero mire lo que dicen: los crean, se los echan a hombro y los ponen en un lugar, hermano. Y si no le pasan la escoba por encima, no tienen poder ni siquiera para espantarse las arañas, para quitarse la tela araña. Si no los pintan, no se pueden ellos vestir. Si no los sacan a pasear, no pueden salir a coger sol por ellos mismos. Necesitan del mismo hombre que los creó, necesitan del mismo hombre que los llevó a ese lugar. Pero el temor es tan grande que en mi caso, obviamente, no tienen el valor para hacerlo, algunos sí, pero en mi caso yo prefiero renunciar al sacerdote o al sacerdocio antes que llevar a un mundo por un camino de perdición, sabiendo, porque conocen la palabra, que mañana pasado Dios le va a pasar factura y los va a castigar. Y yo se lo voy a comprobar con la palabra. Gracias por su aporte. Usted que fue testigo de Jehová, ¿qué opinan los testigos de Jehová con respecto a la idolatría? No están de acuerdo. Pero no le dan lugar al Espíritu Santo como lo manda la palabra. Ok, gracias por su aporte. Quiero decirle algo, hermano. Quizás podamos nosotros sacar conclusiones a la ligera
y decir es que son brutos, es que no, hermano, la gente que sigue esto son una de las gentes más inteligentes que tiene la sociedad. Usted sabe el conocimiento que tiene que tener un doctor, un ingeniero, un arquitecto, un profesor. Son personas catedráticas, son personas que han pasado por universidades y que son súper inteligentes y que están hoy al frente de colegios, universidades, directores médicos, de hospitales. Son personas súper inteligentes, pero la idolatría, hermano, viene del mismo infierno. Y el espíritu de la idolatría, hermano, tiene poder para cegar al hombre más inteligente que hay sobre la tierra. Y eso solamente lo quita el Espíritu Santo de Dios. ¿Puede darle un aplauso a ese Espíritu Santo? Más nadie. Por eso mi sugerencia es que usted le pida al Espíritu Santo que ayude a la persona que usted le va a hablar de este tema, para que el Espíritu Santo sea el que lo convenza. Porque no es fácil. Acordaos de esto, dice el Señor, y tened vergüenza. ¿Usted cree que los católicos tienen vergüenza de andar cargando muñecos para arriba y para abajo? No, eso no les da vergüenza. No les da vergüenza, hermano. ¿Sabe qué le da más vergüenza? Que lo vean en un juzgado. ¿Sabe qué le da más vergüenza? Aceptar una invitación para venir a oír la palabra de Dios que transforma vidas, restaura familias. Eso le da vergüenza. Hermano, no tienen a veces la osadía de limpiar siquiera el patio de la casa, donde la gente pasa y tira botellas, tira lata, tira plástico, y ahí está, y la corriente se lo lleva y ya más abajo hace daño. No hacen eso. Pero deje que venga la Semana Santa, hermano, para que usted los vea con un escobillón barriendo el lugarcito donde está el nicho del pueblo, hermano. Eso no les da vergüenza, cargar un escobillón, cargar, hermano, sábanas y cosas para decorar estos lugares. No les da vergüenza, pero mire lo que dice la palabra, no lo digo yo. Dice Dios, acuérdense eso y tengan vergüenza. Tengan vergüenza, vuélvanse, dice, volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Gloria al Señor. Hermano, usted no tenga miedo de decir las cosas como son. Porque, hermano, si Dios quiere sacar a la gente de la ignorancia en la que están viviendo y nos está llamando a nosotros a hacer ese trabajo, no tengamos pena. Porque vamos a ser cuestionados, claro que sí. Y aunque usted no lo haga, también lo van a cuestionar por otras cosas. Entonces mejor que me cuestionen diciendo la verdad con un sustento bíblico, a que me cuestione Dios mañana pasado diciendo no hiciste nada, tú lo sabías, te lo predicaron, lo sabías y no dijiste nada. A su nombre. Mire lo que dice 45:20, pase la página. Isaías 45:20 y 21 dice de la siguiente manera: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen, o sea que levantan el madero de su ídolo y lo que ruegan a un Dios que no salva. ¿Se da cuenta? No tienen conocimiento. Déjeme decirle, la gente que se postra delante de un Dios hecho de yeso, de madera, de metal, ellos en su interior desconocen lo que hay detrás de todo esto. No deben causar lástima porque nadie es digno de lástima, dice la palabra. Pero debe causar dolor, tristeza en ver gente en esa ignorancia. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. ¿Cómo me sentía yo cuando yo veía hace unos días algo que le llamaban o le llaman
la cruz peregrina. Y yo veía cuánto joven se desvivía por cargar esa cruz aquí en Panamá. ¿Tú sabes qué es lo que está haciendo el mundo cuando pasean? Cuando le rinden pleitesía a esa cruz. Sabemos que la cruz es un símbolo de muerte. Sabemos que fue el último altar que existió, donde mataron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para mí hubiese sido más adoración para Dios que toda esa cantidad de jóvenes cargaran rótulos donde dijera: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que toda esa cantidad de jóvenes que se movió cargaran un nombre, algo que identificara a Jesús, pero están idolatrando el objeto donde mataron al Salvador del mundo. O sea, ¿cómo puede alguien decir? Voy a decir algo, hermano. Si a usted le mataran un hijo, que Dios lo guarde, usted va a mover cielo y tierra para que le regresen el puñal con que lo asesinaron. Y cada año que cumple de muerte su hijo, usted va a pasear el puñal. Aquí está el puñal con que mataron a mi hijo. Hermano, es absurdo darle honor a la cruz, porque la cruz fue un objeto inventado por el hombre para masacrar gente. Oiga lo que estoy diciendo. Esto es espeso y yo sé que voy a levantar, así ve, en las redes sociales. Pero no me importa, porque la cruz no salva a nadie, por más grande que sea, hermano. A menos de una inundación y que se trepen en la cucurucha de la catedral para treparse allá arriba. Por si acaso así la cruz salva. Por lo menos de ahogarse, pero no para la vida eterna y de la condenación eterna. ¿Cómo se siente Jesús? Pregunto yo. ¿Cómo se sentirá Jesús cuando arriba en el cielo está viendo la gente que pasea el objeto donde a él lo sacrificaron? ¿Con qué propósito? ¿Para adorar a Dios? No. Él dice: ¿a qué me compararéis? Y está hablando del madero, está hablando de la leña, está hablando de lo que usan para hacer utensilios, para rendirle adoración a esos utensilios, a esos artefactos, y no a Dios. Miren lo que dice: proclamad y hacedlos acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo? Mire lo que dice: oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Quiero que vaya al siguiente libro, que se llama Jeremías, que fue otro profeta que utilizó Dios para hablar en contra de la idolatría. Y ubíquese en el capítulo 10. Desde el versículo 2 al versículo 6. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones, ¿qué dice? Las teman. Voy para atrás otra vez. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Las naciones enteras tienen un camino, tienen una cultura, y eso se va transmitiendo de generación en generación. Pero para nosotros, hermanos, no tienen fundamento alguno, porque nosotros hemos conocido quién es al que debemos temerle. No las aprendáis, en el versículo 3 dice: porque las costumbres de los pueblos, dígalo conmigo, ¿son qué? Son vanidad. La costumbre de los pueblos son vanidad. Yo lo he dicho esto no sé cuántas veces.
¿Por qué tenemos que esperar un año entero para comer panecitos que son tan buenos? No, porque es que en Semana Santa es que se come panecito. Como que si el maíz solamente se cultiva o se cosecha en víspera de Semana Santa. ¿Por qué tenemos que esperar a sumarnos a una cultura, a una costumbre de un pueblo? ¿Por qué no hacer panecito para diciembre, para agosto? ¿Cuántas saben hacer panecito aquí? Levánteme la mano. No les voy a decir ninguna torrancia, tranquila. 1, 2, 3, 4, 5. Pregunto, ¿tienen panecito en casa? ¿No han pensado hacer? Ahora menos, dice el pastor, ahora menos. Yo recuerdo para esta fecha mi madre asoleando maíz, hermano. Y ese maíz se pone hediondo como a pezuña, una cosa así, pero ese es el panecito bueno. Lo asoleaban en una sábana después que lo molían. Por lo menos 15 días recuerdo que eso se asoleaba. Y toda la tarde, mamá corre, viene la lluvia y se moja el panecito. Ok, la harina pues. Hermano, y el día de Semana Santa, hermano, estaban esos fogones, las pailas, las hojas de zinc, las brasas arriba, nosotros cortando hojas de aguacate para poner los panecitos. Y qué delicia, hermano, son riquísimos. Pero teníamos que esperar de año en año para probar los benditos panecitos porque era la cultura, la tradición. Aló. ¿Qué dice el Señor Jesús, el Señor Dios Todopoderoso a través del profeta? Las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Por qué? Versículo 3. Porque el leño del bosque cortaron, o sea, madera del bosque cortaron. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro los adornan, con clavo y martillo los afirman para que no se muevan. Oiga esto. Derechos están como una palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Santo. No tienen poder alguno, hermano. Ay, pastor, no hable así de la virgencita. Ay, Señor, no hable así de los muñecos. No, pastor, si usted no entra con ellos, no hable mal de ellos, porque después se les revela toda esa muñequera. Hermano, que se revelen lo que quieran. No, si usted cree en esta palabra, no tenga miedo. Ellos no tienen poder para hacer nada. Nada más que para hacer gastar plata a la gente. Para eso sí tienen poder. Para gastar pintura. Usted sabe cuánta pintura gastan los municipios a nivel nacional pintando para esta fecha todo ese montón de nichos. Pero las casetas están sucias, las casetas están sin pintura. Los asientos están llenos de porquería. No hay un cesto para poner la basura. Pero los nichos, eso hay que pintarlo, hermano, y que se levantan cada grupo social pidiendo donación para decorar ese lugar. No, hermano, pero las cosas que nosotros necesitamos. Hermano, ¿qué problema? Pero no se le puede faltar el respeto a eso porque, Dios mío, se le rinde tributo, se le pagan cantidades de ofrenda para que hagan milagros. ¿Y cuántas cosas? Pero no funcionan. Por muy bonito que los vistan, por muchas manitos que le lleven. Yo recuerdo una de las veces que fui al Ángel. Uno va llegando, hermano, y a medida que usted se va acercando a la catedral, usted va viendo la buonería que hay alrededor de esa iglesia, de ese templo. Yo recuerdo que en aquella época ya yo estaba entrando
en el camino del Señor y tenía temor de Dios y no temor de esas cosas. Pero acompañé a mi esposa porque ella todavía no se había convertido a Cristo. Y yo la acompañé. Pero yo sabía en lo que yo creía. Y mi esposa me decía, pero tócalo. Le digo, tu abuela lo va a tocar. Hermano, ¿usted sabe cuánta bacteria hay en un cosa de eso, donde todo el que pasa le pega la boca? Y la gente lo besa y viene el otro y coge lo que el otro dejó y se lo lleva. Hermano, esto es mejor, esto es como tomarse un litro de soda entre toda la gente que va ahí, hermano. Que no hay vaso y todo el mundo toma de la misma soda. Entonces mire lo gracioso del asunto. La gente va sin nada, no llevan nada. Pero ahí están los chinos, los comerciantes. Se preparan, hermano, fletean las tiendas para hacer plata. Las pipas le meten licor. Nosotros íbamos y los jóvenes que iban ahí alrededor de uno los ve sacando licor de la mochila que llevan al hombro para ir bebiendo licor en el camino y supone que van a adorar a Dios. Usted ve salir las parejitas, hermano, de entre los caminos donde están la procesión esa, donde van. Después que pasa la procesión, hermano, la gente recogiendo hasta condones por la orilla de las aceras, en los cañaverales. Entonces, ¿a qué van? Pregunto. Quizás no la mayoría, ¿verdad? Algunos irán con una devoción única y a esa persona yo los respeto. Pero mi mensaje es que están adorando a Dios de la manera incorrecta. De la manera incorrecta. Porque no puedo generalizar. Hay católicos que son muy devotos. Hay católicos de nombre solamente, que van a misa, hermano, cuando se muere un pariente. Y eso para ganar piones para cuando le toque a ellos. Pero no van porque van a adorar a Dios. No. Van como para llenar un requisito solamente. Y usted se convierte a Cristo y le dice, ya te metiste a la religión. Y entonces ellos, ¿qué tienen? ¿No es una religión también? ¿Qué me iba a decir usted, hermano? 100 kilómetros a Atalaya. ¿De reversa o de frente? ¿Con vela de espelma en la espalda o sin vela? Qué vejigas, hermano, que ni volando machetes se las hacía. Aquí alguien me contaba la vez pasada que iba con un pañuelo amarrado en los ojos. Ah, usted lo lleva. ¡Ay, señor! Amarrado. Ahora, hermano, mándelo al chino con los ojos amarrados para ver si va, por lo menos al chino que está cerquita. Hermano, ni al servicio vamos con los ojos cerrados, a pesar de que nos conocemos la casa, a dónde está el escalón. Pero hermano, la idolatría nos lleva a nosotros a hacer cosas insolentes, a hacer escarnio, a hacer burla. Dígame, hermano. Por eso le estoy exhortando, hermano, que no se queden con este mensaje. Si bien es cierto, algunos nos verán, algunos lo escucharán, a algunos les va a gustar, a otros nos maldecirán. Pero no importa, usted y yo que conocemos la verdad, estamos llamados a transmitir la verdad. Le hago una consulta: si usted tuviera la cura para el SIDA, si usted tuviera la cura para el cáncer, ¿usted no la ofrecería gratuitamente, sí o no? Bueno, esto es mejor que la cura para el cáncer y el SIDA. Esta es la cura para la vida eterna, aleluya. Es la cura para la salvación del mundo. A su nombre sea la gloria. ¿A usted le gustaría ver a sus hijos, sus parientes, sus tíos, sus papás quemándose en el infierno? No. Entonces, si usted tiene la cura, si yo tengo la cura en mis manos, vamos a transmitirla, hermano.
Hay dos cosas, hermano, con el enfermo. El enfermo decide si se toma la acetaminofén o la escupe. Pero alguien tiene que dársela. El doctor, el familiar, alguien tiene que dársela. Entonces nosotros tenemos la medicina para la idolatría a nivel mundial. La tenemos que dársela. Si ellos la botan después y quieren seguir enfermos, ya no es problema suyo ni mío. Pero es nuestra responsabilidad. La iglesia existe para transmitir las buenas nuevas ¿de qué? De salvación. A su nombre sea la gloria. Salvación es lo que nos debe mover a nosotros en este mundo. La pasión de la iglesia debe ser la salvación de otros. Si ya nosotros somos salvos, gloria a Dios por eso. No perdamos la salvación que Jesús nos ha dado. Pero hay otros que no la tienen. Y si está en nuestras manos poder ayudarlos, ¿por qué no ayudarlos? Hermano, usted sabe cómo hace el enfermo cuando la enfermera lo inyecta. Hermano, a veces hasta la maldice. Le huye, llora, patalea. Uy, no me inyecte, qué sé yo. Chica, y la insultan que tú si eres bruta. Oye, que me vas a... No, hombre, la gente se enoja. A pesar que saben que le están metiendo una medicina, que los están curando. Entonces esto es igual. La gente, a pesar que sabe que usted los va a sacar de la ignorancia, al principio les va a doler, se van a incomodar, no les va a gustar. Pero si cada mañana usted se propone hacerlo, aunque sea por celular, si le da pena hablarle a la gente de frente, si no se atreve, qué sé yo, porque no tiene la facilidad de hablar, de expresarse, entonces en casa busque la Biblia, tome fotos, míralo, esto está en tu Biblia, búscalo, la Biblia que tienes tú es la que yo tengo aquí. Pero usted no puede quedarse con los brazos cruzados, iglesia, no podemos, más bien no debemos, porque sí podemos, pero no debemos, porque Dios nos va a demandar eso. Dios nos va a demandar eso. El trabajo que Jesús hizo aquí en la tierra se lo delegó a la iglesia a través de los apóstoles. Y los apóstoles pagaron con su vida y murieron diciendo la verdad, hablando de la salvación, de la resurrección. Si nosotros tuviéramos que pagar con nuestra vida, hermano, más de 4 nos convertiríamos en blasfemos, más de 4 nos convertiríamos, hermano, en apóstatas para librar nuestra carne, nuestra vida y no morir. Voy terminando. Termino en el libro donde empecé, capítulo 44 del libro de Isaías. Versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos, ¿qué dice la Biblia? Son vanidad. Posiblemente su Biblia tenga un subtítulo como la mía y dice la insensatez de la idolatría. Los formadores de imágenes, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso que de ellos, dice, para nada es útil. Hermano, usted ve cómo pintan a María en esa imagen. Hermano, ni una espinilla, hermano. Los pómulos más rosaditos que usted puede ver en el mundo los tiene esa estatua. Una cara, hermano, que es una devoción única. Claro, ¿cómo no va a convencer a la gente, hermano? Y todo el que se postra dice, la Virgen me miraba. Hermano, la hicieron con la cabeza para abajo, por favor. Y todo el que la vuelve a ver siente que la Virgen lo está. Hermano, ¿por qué no la hicieron viendo para arriba?
porque sienten que los está ignorando, pero claro, le pusieron la cabeza para abajo y todo el que la mira siente la conexión. A su nombre. El hombre necesita llenar su espíritu y va a adorar, hermano, hasta una escoba pintada de mujer. Va a adorar algo. Es ahí donde nosotros tenemos que enseñar que la adoración del hombre tiene que ir dirigida al Dios de lo invisible, lo visible, el que hizo la tierra y los cielos. Lo más precioso de ellos, dice, para nada es útil. Y ellos mismos son testigos, oiga esto, ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Yo me imagino un taller de cerámica donde hacen estas esculturas. Tenemos un pedido para Panamá, 300 vírgenes. Van a remodelar todos los nichos, van a remodelar las catedrales, pero tenemos el pedido de Costa Rica. Entonces hay que meterle mano. Y contratan gente para hacer más, porque se llega Semana Santa, el tiempo se le está acabando. Y la gente apurada haciendo esas cosas. ¿Cómo los harán? No sé, pero estoy imaginándome algo. Y ellos saben perfectamente que eso es un objeto. ¿Cuántas lavadoras que recogen por aquí? Se compra hierro, se compra plástico, se compra aluminio. ¿Sabe cuántas latas de cerveza son recicladas para hacer imágenes donde la gente después se adorarlas? ¿Sabe cuántas lavadoras viejas son recicladas y ese plástico otra vez hechos en imágenes para que la gente los adore? ¿Sabe cuántas chancletas viejas que una vez las cargaron la gente, se dañaron, la tiraron a la basura? Allá los recicladores lo venden, sillas plásticas quebradas. Hermano, gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos ha dado entendimiento para no caer en eso. Pero ellos saben, hermano, y levantan el teléfono y dicen: necesito un embarque de plástico porque se me acabó el material para hacer las virgencitas, para hacer los rosarios, para hacer los crucifijos. Hierro estoy necesitando. Y llaman a Panamá, donde se recicla hierro. Necesitamos tantas toneladas. Y ahí va, hermano, no saben de dónde va esa basura. Pero después que es trabajada, hay otra gente que va con una devoción única. Y Satanás riéndose detrás de toda esa basura. ¿Y sabe por qué Satanás se ríe? Porque se ríe Satanás. Satanás se ríe porque se lo restriega a Dios en la cara. Dice: mira, en vez de adorarte a ti, adoran una chancleta vieja transformada en una imagen. En vez de adorarte a ti, adoran un pedazo de arcilla, un pedazo de madera. ¿Y cómo se siente Dios? Triste. Digo yo supongo. Pues ¿cómo se siente usted cuando sus hijos le dan la espalda a usted y escogen a un amigo, a un vecino? Prefieren andar, prefieren vivir, prefieren dejar de hablarle a usted, pero tienen una amistad única con el hombre, qué sé yo, una amistad X. ¿Cómo se siente un padre? Se siente mal, se siente triste. Ahora, ¿cómo se sentirá Dios cuando Él, que nos formó a nosotros, lo cambiamos por un objeto? Triste. O sea, yo no tengo otra explicación para eso. La Biblia dice que son brutos. Lo dice la Biblia. Faltos de ciencia y sabiduría. Son tontos e ignorantes, dice la Biblia. Pero qué raro, pastor. El cura nunca me ha dicho eso. Nunca te lo va a decir, hermano. ¿Sabe qué prefieren? Levantar anuncios y decir: alerta, alerta. ¿Cuántos se acuerdan de eso?
un folleto que yo les enseñé aquí que nos trajo el pastor Olivier. Alerta, alerta, vienen los cristianos evangélicos. Eso lo reparten en las iglesias católicas. No los recibas en casa, dice. Prefieren hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe que usted y yo tenemos la verdad. No se avergüence del evangelio porque es poder de Dios. Aleluya. A veces nos da vergüenza, yo lo reconozco porque yo pasé por esa etapa. Nos da vergüenza de decir abiertamente a la sociedad que nosotros somos cristianos, porque pensamos que somos la minoría. Y nos han enseñado que siempre la mayoría tiene la razón. Eso es falso. No siempre la mayoría tiene la razón. Y como a veces pensamos que somos minoría y que a veces hay poca gente en las iglesias cristianas, sentimos que estamos equivocados, que nos engañaron. No, hermano, salga de ese pensamiento. La palabra de Dios dice que esta palabra, el evangelio de Dios, no debe avergonzar a nadie, porque aquí en esta palabra está el poder de Dios. Y si usted se avergüenza de esto, dice Jesús que Él se avergonzará de usted delante de su Padre Celestial. A su nombre sea la gloria. Versículo 10. ¿Quién formó un Dios? Y está en minúscula. ¿O quién fundió, más bien dicho, una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán ¿qué? Avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Repito, he aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados en una sola vez. Hermano, el juicio que viene sobre esas personas es terrible. Huigamos de la idolatría. Saquemos todo el que podamos de la idolatría, porque para ellos viene un juicio terrible, hermano. Y es que Dios, hay gente que dice, pastor, pero ¿cómo Dios va a poder emitir un juicio sobre la gente que Él ha creado? La gente que Él, si Dios es amor. Si es verdad que Dios es amor. Dios es amor. Pero también tiene un juicio para aquellos que no lo aceptan, que no lo aman, que no lo buscan. Mire lo que dice, versículo 12. El herrero, un herrero dice, toma la tenaza, que es como una pinza, trabaja en las ascuas, que son brasas o son pedazos de hierro caliente, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás. Perdón, estoy en el versículo 12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le falta la fuerza, no bebe agua y se desmaya. O sea, es un hombre común y corriente, trabajando en un taller, que el hacer esos objetos ni le da más poder ni menos. Es un hombre común y corriente. Le da hambre, suelta el muñequito, me falta hacerle las patitas, me falta pintarlo, voy y como y vuelvo y vengo. O sea, no tiene poder. Él es el creador de este bichito, de este animalito, de este hombrecito, de este objeto, cualquiera que sea. Pero porque Él lo esté creando, no tiene más poder que esa imagen. Es un hombre sujeto a necesidades. Es una persona sujeta a hambre, a sueño. Se muere, se desmaya. O sea, es un hombre común y corriente. Mire, dice, y el carpintero tiende la regla. ¿De qué altura lo quiere, caballero? Saca la cinta métrica. Bueno, yo quiero que sea, bueno, es que tengo un espacio en la casa donde quiero poner a la María Magdalena. Entonces, si me la hace muy grande, no me funciona. ¿De qué tamaño lo quiere? Entonces dice, el carpintero saca la cinta. Aquí dice, saca la regla, lo señala con almagre. Son formas métricas de medida. Lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o a semejanza de hombre hermoso. Vaya a ver cuántos de estos santos hacen feo. Todos son son un Ken, hermano. Ahí no hay imperfección alguna. Hermano, el Photoshop existe hace muchos años. No, que si San Pedro tenía barro, hermano, se lo quitan.
Si María tenía alguna arruguita porque ella estaba viejita cuando murió, no, 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 hermano, se la hacen, hermano, como de 13 años. Perfecta, hermano, es una cosa impecable. Hermano, yo no estoy muy viejo y ya a mí me salieron algunas arruguitas. No sabemos a qué edad murió María. No sabemos quién la retrató, quién hizo el retrato hablado de aquella época, porque no habían cámaras. Y quién fue transmitiendo ese retrato de generación en generación, allí hasta el sol de hoy. Bendito sea Dios. Le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o en semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. Oiga esto, hermano. De él se sirve luego el hombre, ¿para qué? Para quemar. Toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno, cuece panes. Hace además un Dios y lo adora. Imagínense. Yo quiero tomar esto como ejemplo. Usted sabe cuántas plantaciones de árboles hay para edificación de imágenes. Claro, ahora hay muchos materiales que son más duraderos, que no le entra comején. Y ya la madera, por el calentamiento global, posiblemente ya hayan ido disminuyendo el uso de la madera. Pero cualquiera que sea el material que estén usando, lo que dice la palabra es que tiene otros usos. Tiene otros usos. Para nadie es un secreto cuántos de los que están aquí, no me levante la mano, más que todas las damas, han participado de estos talleres que da el INADE o que dan en una escuela o alguna asociación ahí benéfica o algún club, y que vamos a enseñar a hacer imágenes con yeso. Hasta en las escuelas lo enseñan. Y los niños dicen: mamá, que hay que ir a la librería a comprar porque viene el tiempo de Navidad. Y hay que hacer un chivito, hay que hacer la cara de Santa Claus, hay que hacer algo. Entonces uno va a la librería, compra el molde y la masilla viene ¿cómo? En polvo. Entonces usted tiene la autoridad para hacer de esa misma masilla la carita de Santa Claus, o puede hacerle el cabrito, o puede ser una corona, o puede hacer un muñequito para adorarlo también. Y lo pinta y lo pone bien bonito y lo pone en la mesita de noche y le puede orar para ver si hace algo por las necesidades económicas o le sana a la abuelita que está en el hospital. ¿Qué le parece? Mire lo que dice. Se sirve. ¿Cómo interpreto yo esto? Un hombre tiene un bosque y busca la madera que ha crecido ahí o lo ha plantado según la Biblia. Y cuando ya está frondoso, lo agarra, lo tumba. Del mismo árbol dice: bueno, estas me sirven para la hornilla. Estas varas que tienen una rama larga me sirven para ponerla de una solera. Puedo usarla para hacerle un rancho a los pollos. Me puede servir inclusive para una chayotera. Pero esta parte que está aquí, que está más grueso, la voy a cortar de unos 2 metros, unos 50 más o menos, y lo voy a llevar al taller de banistería. Una parte me sirve para atizar la hornilla, para hacer pan, dice allí, o sea, para cocinar, pero la otra parte para adorarlo. Eso es lo que dice la Biblia que hace el idólatra. Parte del leño queman el fuego, versículo 16. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y luego dice: líbrame, porque un dios eres tú. Mejor lo hubiera usado para hacer los frijoles.
Porque como Dios no te funciona. Bueno, pastor, y si esto no tiene poder, entonces ¿cómo hay gente que se sana? Si eso no tiene poder, ¿cómo hay gente que recibe milagros? Vaya conmigo al libro de Corintios capítulo 10 para darle la respuesta. Yo sé que muchos aquí lo conocen, pero le voy a explicar por qué razón en el primer mandamiento que está en el libro de Éxodo capítulo 20 dice la razón por la cual Dios no acepta que la gente lo adore a través de una imagen. Eso está en el capítulo 10 de la primera carta de a los Corintios. El capítulo 10, del 1 al 22, está dedicado a hablar de la idolatría. Sin embargo, yo quiero centrarme desde el versículo 14 al versículo 22. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a gente sensata le hablo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Mira la pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que hace el cura? ¿Qué es lo que hace el pastor cuando compartimos pan y vino en la congregación? Estamos celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica cree en algo que se llama transustanciación, que es lo que indica que cuando ese pan entra por la boca se convierte en cuerpo de Cristo, en carne, literal. Pero eso no es así. Y perdónenme los que creen en esto, pero eso es un símbolo únicamente. Ni el vino se convierte en sangre, ni el pan se convierte en carne. Es una simbología únicamente. Por eso dicen cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Nosotros no creemos que sea así, literalmente, porque Jesús dijo que era como una representación, que cuando usted toma un pedazo del pan, es como si la carne de Jesús se fuera desgarrando por nuestros pecados. Él más dice que por vosotros, la palabra vosotros significa ustedes, que por ustedes es partido, dice. Y Pablo está diciendo lo que nosotros hacemos cuando comulgamos o participamos del pan y el vino. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos celebrando la comunión de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo. Ahora bien, si eso lo entendemos, versículo 17 dice: siendo uno solo el pan, nosotros como ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahora dice Israel: mira, Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Digo que no. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios se lo sacrifican. Oiga esto. ¿Cuál es el peligro, o qué es lo más bien lo que Dios quiere evitar al hombre con esta enseñanza? Porque el hombre ignora que una imagen de esta tiene un poder para hacer milagros supuestos, o si los hace es porque hay un demonio detrás de esas imágenes operando para que la gente siga creyendo en eso y no cambien su devoción al Dios Todopoderoso. Eso es así de sencillo. Pero después viene la factura. ¿Por qué razón? Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios no va a compartir una sanidad con un demonio. Y claro, usted me puede decir: bueno, pastor, pero ¿por qué Dios permite que los demonios operen ahí? ¿Por qué no los manda para Júpiter, para Marte?
¿Por qué están aquí en medio? Bueno, porque Dios tiene un proyecto con esta tierra. Dios es tan grande que ha creado millones de galaxias y no sabemos cómo está tratando con otra gente o otros seres en otra galaxia, pero a nosotros nos dejó esta forma de adorarle. Esta semana vimos una noticia donde científicos descubrieron el primer hoyo negro ya visible, y dice que es tan grande que se traga planetas enteros. ¿A dónde van a dar esos planetas? Y todo eso está dentro de la creación de Dios. Hermano, Dios no es una miniatura para cargarlo en el cuello. Dios no es una estampita para cargarlo en la cartera. Dios es más grande de lo que la gente imagina. Dios es el creador no de una galaxia, de millones de galaxias. Millones. Millones. Por eso cuando vayamos al cielo vamos a ver gente que no es de este mundo. Aló. No sabemos qué tiene Dios alrededor de nosotros, pero a nosotros aquí en la tierra Dios nos ha permitido llegar al cielo a través de Jesús. Yo no sé si en otra galaxia es a través de María, es a través de San Pedro, es a través del Judas el que lo vendió. Yo no sé. Pero para nosotros aquí en la tierra estableció que el hombre debe llegar al Padre solamente a través de Jesucristo. Más nadie. Más nadie. Más nadie. ¿Qué digo? Que los gentiles sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Por qué? Dice la palabra, porque provocaremos a celo al Señor. Y nosotros no somos más fuertes que Él. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué quiere decir eso? Si usted y yo provocamos a celo a Dios y traemos sobre nosotros la ira de Dios, hermanos, nadie puede resistir la ira de Dios. Nadie. Entonces el consejo del apóstol Pablo es que nosotros salgamos de la idolatría y saquemos cuanta gente podamos para que la ira de Dios no caiga sobre ellos, porque eso va a venir. Va a venir. Va a venir. Póngase de pie y vamos a orar y a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, por la bendición que nos ha dado. Bendito sea Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso y para siempre es tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, porque no hay nadie como tú. Hoy reconocemos tu señorío, tu poderío en nuestra vida, Dios. Reconocemos que no hay nadie como tú. Reconocemos que aunque el mundo idolatra objetos y cosas, nosotros, Dios de la gloria, estamos creyendo que tú eres el único Dios que existe sobre la tierra. Y ahí nos mantendremos y no cambiaremos, Dios de la gloria, nuestra adoración para adorar cosas que no te agradan, mi Dios. Amigo que me ves en casa, quizás no tengas una Biblia en tu casa, quizás no tengas tiempo para leer la Biblia, y quiero dejarte con este pasaje. Jeremías capítulo 10 y versículo 14 dice: todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, y al tiempo de su castigo perecerán. No seas uno más de los que Dios castigará. Sal de la idolatría. No necesitas tener una imagen para acercarte a Dios.
Dios dice en su palabra: vengan a mí los que están cansados y trabajados. Eso lo dice Jesús, y yo los haré descansar. Los ídolos no tienen poder, las imágenes no tienen poder. Ven a Cristo Jesús. Busca un lugar donde se predique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si no tienes un lugar donde te sientas a gusto, intenta aquí en Fuente de Gracia, el Caño de Dolega, viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Te esperamos con los brazos abiertos, a ti y a toda tu familia.